Tenía 16 años y estaba en mi penúltimo año de preparatoria. Tenía 9 periodos al día. El quinto periodo era el almuerzo, y de ahí en adelante mi clase de astronomía. De hecho, mi clase se impartía en una de las 2 aulas del sótano de la escuela. Mi preparatoria era grande, 3 pisos, y ni siquiera eso era suficiente para todas las clases que se ofrecían, así que construyeron 2 aulas en el sótano. La verdad es que daba un poco de miedo estar ahí abajo cuando no había nadie. Antes era una zona de limpieza. Sin embargo, la remodelaron para que pareciera un pasillo típico. El único problema era que en ese entonces no había intercomunicadores ni altavoces en el sótano. Por esa razón, no había clases allí durante el primer periodo para los anuncios de la mañana. Todos se referían a esta pequeña sección del sótano como la cámara, y siempre intentaban dar clases allí solo porque tenía aire acondicionado y las clases solían ser más fáciles. Además, tenía su propio baño. Ese día teníamos un examen de astronomía. Normalmente era de los primeros en terminar solo porque la clase me resultaba fácil. Después de terminar mi examen, le escribí a mi amigo que estaba en la otra aula del sótano para que nos encontráramos en el baño porque estaba aburrido. Me dijo, de acuerdo. Salí del aula y caminé por el pequeño pasillo hacia el baño. Unos segundos después la puerta se abrió y mi amigo JJ entró. Estuvimos bromeando un rato hasta que JJ miró su teléfono y dijo que alguien le había enviado un mensaje diciendo que la escuela iba a cerrar. Ambos nos miramos con la misma sonrisa. Ninguno de nuestros profesores nos vio salir de las aulas, lo que significaba que teníamos plena libertad de movimiento en la escuela mientras estaba cerrado. Acordamos subir a escondidas y echar un vistazo a los pasillos solo por diversión. Lo peor que podría pasar es que le expliquemos que no podíamos oír los anuncios en las aulas del sótano. Al abrir la puerta del sótano a la planta principal, nos sorprendió encontrar que todas las luces estaban apagadas, así que los pasillos estaban prácticamente a oscuras, salvo por la luz que entraba a raudales por las puertas del vestíbulo. Era lógico porque normalmente las luces de los pasillos se dejaban encendidas durante los confinamientos. Algo estaba pasando, y ni siquiera sabíamos si nos sentiríamos cómodos caminando. JJ se adentró un poco más en el pasillo y yo lo seguí. JJ miró al fondo del pasillo y preguntó, ¿quién es? Miré y de la oscuridad emergió un hombre. Al principio no supimos distinguir si era profesor o no, pero al acercarse nos dimos cuenta de que no vestía como un miembro del personal. Iba vestido de vagabundo. Bueno, vámonos, le dije a JJ mientras bajábamos corriendo al sótano. Seguro que nos vio fuera quien fuera. Vimos que ambas aulas tenían las puertas cerradas y las luces apagadas, así que para evitar un escándalo decidimos escondernos en el baño. Lo primero que hice fue apagar la luz y luego nos escondimos en el cubículo de la esquina. Había un silencio absoluto en la habitación, sin ventilación, sin calefacción, nada. Solo se oía el sonido de JJ y de mí respirando y alguna gota ocasional del lavabo. La puerta del baño se abrió de repente y la luz del pasillo entró a raudales por un instante. La puerta se cerró y el baño volvió a quedar completamente a oscuras. JJ y yo intentamos controlar la respiración lo mejor que pudimos. La habitación estaba tan silenciosa que podíamos oír a alguien acercarse a nuestro lado del baño. La persona se detuvo y empezó a respirar con dificultad como si estuviera sin aliento. JJ y yo estábamos muertos de miedo. JJ hizo una tontería. Me susurró al oído, tenemos que salir a rastras por los otros cubículos. Sin embargo, la sala estaba tan silenciosa
que incluso el susurro de JJ se oía desde el otro lado. La respiración pesada fuera del cubículo cesó y la persona intentó empujar la puerta. Fue entonces cuando le susurré a JJ: «Vamos, vamos». Ambos nos arrastramos por debajo de la pared lateral hasta el siguiente cubículo y luego al siguiente y finalmente al otro lado del baño. La persona estaba golpeando la puerta a toda velocidad. JJ y yo nos levantamos del suelo de un salto, abrimos la puerta y cuando la luz volvió a llenar la sala vimos al tipo de arriba en la esquina. Llamamos a la puerta de la clase de JJ. La profesora nos dejó entrar en segundos. JJ lo explicó todo mientras la profesora cerraba la puerta con llave, mencionando que el hombre tenía una pistola en el bolsillo. Me sorprendió oírlo porque no vi ninguna pistola, pero seguí adelante de todos modos. Normalmente, un grupo de estudiantes de preparatoria se reiría a carcajadas de dos estudiantes que armaran una escena como esta, pero noté que todos los chicos sentados en la esquina parecían preocupados. Un golpe repentino en la puerta sobresaltó a todos, y un par de chicas gritaron de miedo. JJ, el profesor y yo pudimos ver al hombre de pie en la puerta mirando por la ventana mientras intentaba abrir el pomo. Tras unos golpes en la puerta, aparentemente enfadado, se dio la vuelta y caminó por el pasillo de vuelta a las escaleras. No sabemos cuánto duró el confinamiento, pero durante más de una hora nos sentamos en silencio en la sala, salvo por el profesor que de vez en cuando nos hacía preguntas a JJ y a mí, con un tono muy preocupado, negando con la cabeza después de todo lo que le decíamos. Finalmente, alguien del piso de arriba llamó al profesor y nos indicó que subiéramos en fila india las escaleras y saliéramos del edificio donde nos recibiría la policía. JJ y yo hicimos lo mejor que pudimos para describir al hombre a la policía y al decano. Uno de los policías me dio una palmadita en la espalda y nos mandaron a casa. Tras este incidente, la escuela instaló cámaras por todas partes y aumentó el presupuesto de seguridad. Este incidente nunca recibió atención mediática, así que sinceramente nunca supimos si la policía atrapó al tipo. Estoy convencido de que ese hombre no tenía otra intención que matarnos allí mismo en el baño. Soy un policía retirado de Nueva Jersey. Durante mis 20 años en la fuerza, la llamada más inquietante que recibí fue por un cierre de emergencia escolar en una escuela secundaria cercana cuyo nombre omitiré por razones legales. Ocurrió en un día tormentoso y oscuro. Llamaron por radio al número de mi coche para responder a un cierre de emergencia y vieron a un hombre de aspecto sospechoso salir de una camioneta blanca estacionada detrás de la escuela y entrar por la puerta trasera junto al vestuario masculino. Me detuve en el estacionamiento trasero de la escuela, justo al lado de la camioneta blanca. No había nadie dentro y todas las puertas y el maletero estaban cerrados. Abrí la puerta trasera roja que daba al pasillo del gimnasio justo al lado de los vestuarios. Las luces principales estaban apagadas, así que todo el interior de la escuela estaba a oscuras. Saqué la linterna de mi cinturón y la usé para recorrer los pasillos. Cuando llegué al vestíbulo de la escuela, una mujer salió de la recepción y me dijo en voz baja que revisara el vestuario de chicos, pero que tuviera cuidado porque la persona podría estar armada. Pedí refuerzos por la radio y me aseguraron que ya estaban en camino. Regresé al pasillo por el que entré, donde encontré el vestuario de chicos justo al lado de la salida. Lo abrí con mucho cuidado. No había ventanas. Por lo tanto, no había luz alguna en ese vestuario salvo la de mi linterna. Se oía un ruido blanco en la habitación, una especie de ventilación en el techo que soplaba aire, pero incluso por encima de eso, oía tenues ruidos como arañazos o pequeños golpes en las puertas de los vestuarios desde el otro lado.
Se suponía que debía hacerme notar como policía, pero sinceramente estaba demasiado asustado. La tensión en la sala era descomunal. Sostenía la linterna en una mano y la pistola en la otra mientras me escabullía al otro lado del vestuario. Parecía que donde quiera que estuviera en la habitación, los golpes y golpes venían del lado opuesto. Estaba de pie en una esquina del vestuario junto a la puerta del baño cuando el portazo de alguien desde otra habitación me sobresaltó. Fui hacia donde oí el portazo y descubrí que provenía del vestuario del equipo de fútbol masculino. No había ninguna puerta que separara el vestuario principal del vestuario de fútbol y las taquillas de allí eran 3 veces más grandes. Finalmente me atreví a hacerme notar gritando ¡Policía! Después de gritar, un chico empezó a gritar ¡Socorro! Desde algún lugar de la habitación. Sin embargo, se oía muy apagado. El chico golpeó la puerta de una taquilla al otro lado de la fila en la que yo estaba. Cuando me di cuenta de que el chico estaba atrapado dentro de una taquilla, sentí un nudo en el estómago. Le dije que volvería enseguida y volví a pedir refuerzos mientras corría hacia donde había estado la furgoneta blanca. Había desaparecido. Mi mayor error fue no haber averiguado la matrícula antes. Les dije a los despachadores que estuvieran atentos a una furgoneta blanca sospechosa. Corrí de vuelta a la escuela y ordené al personal de recepción que diera por terminada la jornada escolar y enviara a alguien con llave del vestuario para sacar al chico. Según mi hipótesis, el chico estaba sujetado por el hombre con un cuchillo en la espalda. El hombre intentaba silenciosamente llevar al chico de 12 años a su furgoneta. El chico sangraba del brazo porque el hombre lo había cortado mientras se resistía. La furgoneta del hombre fue vista una semana después en el aparcamiento de un 7-Eleven, donde fue arrestado tras ser identificado debidamente. Me alojaba en un Hampton Inn en Nueva Jersey cuando visitaba la Universidad de Rowan, una universidad a la que posiblemente quería asistir. Mi familia no pudo acompañarme, así que estaba solo. Después de asistir a las visitas guiadas del campus, fui a comer algo a un restaurante cercano y regresé al hotel sobre las 8:00 p.m., con la intención de volver al campus al día siguiente. Aproximadamente 1 hora después de regresar a mi habitación, una extraña alarma empezó a sonar junto con una luz blanca parpadeando en la esquina del techo. Poco después también empezó a reproducirse un mensaje en bucle que decía algo así como: todos los huéspedes del Hampton Inn, por favor permanezcan en sus habitaciones. Esto es un confinamiento. Nunca había oído hablar de un confinamiento en un hotel. Ni siquiera sabía que los hoteles tuvieran alarmas así. Me pareció más interesante y emocionante que cualquier otra cosa. Finalmente la alarma dejó de sonar, pero la luz seguía parpadeando y cada 20 segundos más o menos el mensaje se repetía. Eran solo las 9:30, así que encendí la televisión como ruido de fondo mientras me cambiaba de ropa y me cepillaba los dientes. Apagué las luces al terminar y me metí bajo las sábanas. Vi la televisión durante media hora antes de apagarla. La luz seguía parpadeando con un blanco brillante y molesto cada pocos segundos. Definitivamente me iba a impedir dormir. Empecé a considerar llamar a recepción para preguntar qué pasaba cuando sonó el teléfono. Era alguien de recepción. Esperaba que me dijeran algo sobre la alarma y cuándo se apagaría, pero en lugar de eso, la persona al otro lado me habló con voz muy preocupada. Me dijo que mantuviera la calma y saliera. Aproveché para preguntarle qué pasaba exactamente. Me dijo que había alguien en la habitación conmigo y que saliera inmediatamente. Dejé caer el teléfono e instintivamente empecé a mirar a mi alrededor.
Una parte de mí sentía curiosidad por ver si realmente había alguien en la habitación. Revisé debajo de la cama y miré dentro del baño vacío. No había nadie en ninguno de los dos sitios. Entonces vi la puerta del armario justo al lado del baño. Era uno de esos armarios con puerta corredera de madera. Estaba entreabierta y a través de ella pude ver la cara de una persona. Al principio no me di cuenta de lo que veía, pero cuando la puerta se cerró me asusté y salí corriendo. La gente de recepción me mostró una grabación de seguridad de 1 hora antes de un hombre sospechoso caminando por los pasillos aparentemente buscando una habitación. Cuando llegó a mi puerta, la abrió con una tarjeta que había conseguido de alguna manera, y eso fue todo. Me quedé allí mientras las autoridades sacaban a la persona encadenada. Era un hombre, por supuesto, bastante bajo, de buen tamaño. 40 y tantos. Me miró al pasar como si supiera quién era yo al instante. Da miedo recordar que pudo haberme estado observando durante más de 1 hora desde ese armario.